Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Katherine Muñoz y le voy a hablar sobre las lesiones. Las patologías en la edificación suponen un problema constructivo más habitual de lo que sería deseable y cuyo origen se identifica frecuentemente en las etapas de proyecto y de ejecución. Las lesiones físicas. Este tipo de lesiones se presentan como consecuencia de un proceso marcado por leyes físicas y las más importantes que podemos encontrar en este apartado son las provocadas por humedades, suciedad y por erosión física. La humedad por filtración, como su nombre lo dice, es la humedad que se produce por el exceso del agua del exterior al interior de una construcción a través de las grietas o fisuras que tenga la misma. Aquí en la imagen vemos un ejemplo de filtración en la parte frontal de mi casa. En esta iglesia encontramos una humedad capilar, que es cuando el agua ascendente intenta alcanzar el exterior de un proceso de transpiración para lograr la humedad de equilibrio entre el suelo y el ambiente. La humedad accidental se puede dar por rotura de tuberías, como vemos en la imagen mostrada, que puede producirse o bien por acciones mecánicas o por corrosión y que facilitan la salida del agua que llega hasta los materiales porosos que se encuentran alrededor, y estas son muy fáciles de identificar. Ensuciamiento por lavado diferencial es la consecuencia de lavados de zonas previamente sucias que con la falta del control de la escorrentía del agua pudiendo incrustarse al propio material. En la figura descrita es un ejemplo en un muro de la parte trasera de mi hogar donde se ve que la suciedad se almacena en ciertas partes. La suciedad se da por el uso de determinados materiales porosos y la exposición de los edificios a la contaminación ambiental. Esto favorece en muchos casos la formación de suciedad en las fachadas. En este caso es una pared de cocina donde se almacena la suciedad debido a que ésta está muy cerca de la estufa. Lesiones mecánicas. Son lesiones producidas por algún tipo de sobrecarga en algún elemento de la edificación o pueda tener su origen en fuerzas externas o internas que pueden ser a su vez estructuras constructivas o de utilización. Hablamos de deformaciones, grietas, fisuras, desprendimientos y erosión. Hablamos de las grietas. Estas son unas aberturas más profundas de mayor dimensión que generalmente afecta todo el espesor del tipo de material. Las causas son variadas dependiendo de dónde se encuentren. Por ejemplo, pueden provocarse por movimientos debido a asentamientos del terreno. Las fisuras, en este caso en las paredes, son aberturas pequeñas y superficiales que se producen en la pintura o en la primera capa interna de la pared. Su anchura debe ser mínima como una venita o un pelo y aparecen generalmente por un mal enfoscado, por tender con yeso muerto, por pintura mal aplicada, entre otros aspectos. Inherentes al acabado. En este caso la fisura se produce por movimientos de dilatación, contracción en el caso de los chapados y de los alicatados y por retracción en el caso de los morteros. Y como lo dice la palabra inherente, es algo que forma parte del mismo. Las erosiones mecánicas se pueden producir por rozamiento o por la acción del viento y son especialmente vulnerables a esta acción las esquinas de las edificaciones. En este caso, como lo vemos en las imágenes, la pérdida del material superficial debido a los esfuerzos mecánicos. Las lesiones químicas se producen a consecuencia de reacciones químicas en los materiales de los elementos constructivos, atmosféricos, productos contaminantes del ambiente e incluso diversos organismos vivos. A continuación enlistaremos algunos de ellos. La oxidación se produce cuando la superficie de los metales se degrada. Si el óxido se sigue humedeciendo, pueden ocurrir diferentes transformaciones patológicas como el aumento del volumen o su disolución total.
La corrosión supone una pérdida del material metálico a partir de una pila electroquímica que se forma entre dicho elemento metálico y otro material más próximo. Suele aparecer como consecuencia de un proceso de oxidación-reducción y afecta a todos los metales en mayor o menor medida. Entre los organismos vivos tenemos los animales, que pudiendo encontrarse como asentamientos provocando sobrepeso o agresión en materiales pétreos por los ácidos de sus excrementos, en este caso aves, como se describe en la figura mostrada, que el excremento de ellos suele afectar o deteriorar los materiales constructivos. En el caso de las plantas, pueden dificultar la correcta escorrentía, facilitar filtraciones o provocar el agrandamiento de grietas y fisuras cuando las raíces se introducen en esta. Las plantas se encuentran con frecuencia en el encuentro de aceras con fachadas, balcones, terrazas, entre otros. Las causas de estas patologías son presencia de agua en diferentes aspectos de la construcción y el suelo, los movimientos de los materiales o de los sistemas de la edificación y las acciones físicas, químicas o biológicas como las que ya acabamos de describir. Para detectar una patología se debe estudiar el origen de la misma y realizar una descripción exhaustiva, luego elaborar un diagnóstico y señalar las áreas donde padece el problema y por último formular recomendaciones del tratamiento para la prevención o corrección del deterioro. Como conclusión, es importante implantar sistemas de gestión integral en los proyectos de edificación que garanticen los niveles óptimos de calidad constructiva y también realizar labores de mantenimiento y reforma en los edificios que permitan prevenir la aparición de cualquiera de estas patologías descritas.